Según el más reciente informe de evaluación de amenazas publicado por la DEA, el 91% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos es procedente de Colombia y genera 10 billones de dólares anuales a los grupos narcotraficantes. En 2020, las autoridades decomisaron más de 500 toneladas de cocaína. ¿Quiénes son los nuevos narcos? ¿Cómo se esconden de las autoridades? Informe especial. Pese a que el gobierno nacional señala que en 2020 fueron erradicadas cerca de 130.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, 5.000 laboratorios de procesamiento de coca fueron destruidos y decomisadas 534 toneladas de marihuana, 546 toneladas de hoja de coca y otras 500 toneladas de cocaína, el narcotráfico sigue generando cifras multimillonarias para los grupos ilícitos. Y es que hoy un kilo de cocaína, por ejemplo, se vende en Colombia en 8 millones de pesos. Al ser llevado a suelo norteamericano, su valor puede llegar hasta 25.000 dólares, es decir, cerca de 85 millones de pesos. Y en Europa, hasta 35.000 euros, unos 150 millones de pesos. Cuentan con el apoyo de grupos criminales que controlan los territorios donde están las siembras ilícitas, como son la disidencia de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo. Y esto permite que sus nombres no se relacionen, lo que evitan es ser publicados en carteles de los más buscados. En esta línea del organigrama se encuentran los narcotraficantes determinadores o narcos invisibles, que hoy se cuentan por decenas, manejan un bajo perfil, viven en sectores residenciales de clase media, con esquemas de seguridad mínimos o incluso sin ellos, para no llamar la atención de las autoridades. Es decir, usted puede encontrar un narcotraficante determinador en una ciudad X, pero no donde está la producción. No necesariamente están allá. Hacen la adquisición a través de una persona que va y les compra la cocaína, pero ellos sí tienen la línea que corresponde a los vendedores en el exterior. Pero también tienen un outsourcing para que un servicio logístico envíe la droga. Entre los señalados narcotraficantes determinadores están John Alexander Guzmán, alias El Negro Imba, Ferney Montes, Félix Acuña, Homero Garzón, José Mazo, Colón Rosales, Claudia Marcela López, Juan Carlos Bejarano, Huber Palacios y Carlos Yepes. Y aunque estos nombres no dicen mucho en Colombia, para los Estados Unidos son responsables del envío de toneladas de cocaína en alianzas con carteles mexicanos y la mafia italiana. Incluso 9 de ellos ya fueron extraditados. El círculo del narcotráfico de esta generación de narcos es muy cerrado. Se conocen entre ellos por sus alias y en ocasiones no se conocen sus identidades entre sí. Pero esta nueva generación de narcos no solo envía drogas a los Estados Unidos. Las autoridades españolas señalan a este grupo de inundar de cocaína a su país. Entre ellos están Adrián Herrera, Alexander Callejas, Edwin Tres Palacios, Gustavo Salazar, Norbey Céspedes, John Acosta, Janer Saldarriaga, Javier González, Alina Martínez, Ramón Ramírez y Yolman Alexis Daza. Sin embargo, según el director de la Policía Antinarcóticos, la lista es mucho más larga. Puede haber más de 150 narcotraficantes determinadores en donde ni entre ellos se conocen. Entonces, cada uno tiene su negocio, cada uno tiene sus clientes en el exterior. Esos bajos perfiles o estas personas que tienen principalmente un rol económico y no un rol militar o un rol de control territorial no son una prioridad en nuestra línea de intervención de política antidrogas, que lleva como una reflexión que es muy importante, y es si realmente estamos atacando los eslabones más rentables o solamente los eslabones más visibles de la cadena del narcotráfico. Pero otro reto que afrontan hoy las autoridades son los narcos que tras cumplir sus penas por narcotráfico en cárceles extranjeras regresan al país para intentar retomar el negocio. Son inversionistas en proyectos constructivos, agropecuarios o empresariales, lo que les permite lavar dineros en estas fachadas. En este organigrama criminal más arriba aparecen los llamados narcos puros, que ostentan grandes propiedades y lujos, actúan como los capos del narcotráfico de los 90s e integran directamente las organizaciones delincuenciales. Por ejemplo, alias Marihuano del Clan del Golfo, quien fue abatido durante una operación de la policía, alias Candado del Clan del Golfo, que ya fue capturado, alias John 40 de las disidencias, quien se encuentra prófugo, y alias Carlos el Puerco del ELN. Y es que según un informe de la DEA conocido por Noticias Caracol, las organizaciones criminales colombianas generan y reciben hasta 10 billones de dólares anuales por cuenta del narcotráfico. Las organizaciones criminales colombianas continúan influenciando el mercado ilícito de drogas en Estados Unidos. De acuerdo con la DEA, aproximadamente el 91% de cocaína incautada y testeada es de origen colombiano.
Lo que tenemos absoluta certeza es que esta es una economía que se ha triplicado en los últimos 4 años y que está en su punto máximo de producción en la historia, porque jamás en la historia de Colombia se había producido tanta cocaína. Y en la cima de este negocio criminal están los máximos cabecillas de los grupos armados, quienes abarcan la mayor parte de las fortunas ilícitas y se disputan el negocio a sangre y fuego. Entre ellos están alias Otoniel, alias Gentil Duarte, alias Iván Márquez, alias Jesús Santrich, alias Pablito y alias Majin-Buu. Y mientras las autoridades siguen su lucha contra las drogas, los narcotraficantes siguen mutando para quedarse con una tajada de este multimillonario negocio criminal. Veamos ahora cómo están las cosas en la geografía. Amplios territorios en Colombia son usados por estos grupos narcotraficantes para esconder, mover y sacar la droga del país. Pero, ¿cuáles son esas rutas y cómo las autoridades han logrado impactar este oscuro negocio? En el siguiente informe les contamos. La información y perfilación por parte de la policía era contundente. Dentro de este tanque había media tonelada de cocaína rumbo a México. Los investigadores no se equivocaron. Positivo para carbohidrato de cocaína. La ingeniosa modalidad para traficar droga ponía al descubierto una nueva forma para sacar el alcaloide del puerto de Cartagena al exterior. Al levantar la placa del tanque estaba adherida toda la cocaína perteneciente al Clan del Golfo. En este caso se encontró dentro de un tanque denominado separador trifásico de crudo utilizado por las empresas petroleras. Y esto ha afectado a estas organizaciones en aproximadamente unos 12 millones de dólares. Y aunque las autoridades en el 2021 han incautado en puertos como Cartagena, Urabá, Santa Marta, Barranquilla y Buenaventura un total de 19 toneladas de cocaína, las bandas organizadas buscan a como de lugar formas de sacar la droga del país. Inclusive madrugaban para no ser detectados, así lo dio a conocer la Fiscalía en un audio interceptado. Todo va bien, va el 70%, mi hermanito. No, compa, ¿qué? Relájate, al 70%, mi hermano. A las 3 es que se van a dormir todo el mundo. A las 3, esté o no esté, a las 3 te va a llamar, compa. Gol, cuando te diga gol, ya fuera. Ya mañana nos levantamos, ahí platica. El audio perteneciente a una banda criminal desarticulada y que estaba al servicio del Clan del Golfo buscaba llevar droga a Europa por medio de buques cargados con sustancias ilegales. Pero, ¿cuáles son las rutas usadas por los narcotraficantes para sacar la droga del país y que en ocasiones son incautadas entrando a Europa, a Estados Unidos y México? La utilización de todo este territorio de los llanos orientales, o sea, lo que es Bichada, lo que corresponde hacia Casanare, Arauca, en donde vemos mucho movimiento por frontera de esta cocaína que está saliendo hacia Venezuela, y ahí está siendo utilizados todo un tema de aviación, porque todo va por vía aérea para el transporte. De igual forma todo lo que ha sido Norte de Santander. Norte de Santander también hemos tenido bastante información en donde la cocaína está pasando hacia Venezuela y de ahí está saliendo más que todo hacia Centroamérica. Las autoridades tienen identificados en Colombia 38 puntos de conectividad con el narcotráfico, 57 ejes viales, 20 trochas y 32 afluentes hídricos que son utilizados para sacar la droga del país pertenecientes a grupos ilegales que se nutren de esta práctica ilícita. Personas estas protegidas por diferentes grupos criminales, como el ELN, como los Caparros, como las disidencias de las FARC, como el Clan del Golfo, entre otros. ¡Al suelo! Además tienen claro que no solo hay que atacar las rutas y las modalidades para frenar este negocio ilícito, las autoridades están detrás de los laboratorios para el procesamiento de la droga, principalmente en Putumayo, Nariño y Norte de Santander. Para poder impactar esos laboratorios, especialmente en Norte de Santander e igualmente en la parte de Antioquia. Son los departamentos, los lugares donde más laboratorios hay y hemos destruido. El trabajo conjunto entre policía y fiscalía busca también impactar toda la cadena criminal al servicio del narcotráfico, inclusive afectar los bienes de los presuntos narcotraficantes con extinción de dominio de sus propiedades. Uno de los últimos casos que se presentó fue contra señalados integrantes del Clan del Golfo, donde se incautaron propiedades en Bolívar y Cartagena, avaluadas en más de 7.000 millones de pesos.